Silvio. Bueno, acá van a, ya, 26 jugadores. ¿Ya empezamos? ¿Sí? Ya, ahora sí. ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? Sí, profe. Ya. Sí, profe. ¿La imagen a qué potenciación corresponde? T2 gradiente, T2 flare, T2 o T1. La W significa ponderación. ¿Quién va a llegar al podium? ¿Ven bien la imagen, no? Sí, profe. Perfecto. ¿12 respuestas? Mostrar 7 personas. ¿Se están viendo ahí, no es cierto? 7. La correcta, T2 flare. ¿Se están viendo, no? Profe, a mí no me sale la... ¿No? ¿Pero están viendo el Sí Zoom, se no? ve, profe. Sí, sí se ve. Sí se ve. Sí, profe, sí se ve. ¿Ven la imagen? Sí, Sí, profe, también. profe. ¿Cuál es la característica del T2 flare? Para reconocerla. Se anula la señal del líquido. Perfecto. Nada más que eso. Anula la señal de los líquidos. Pero sí aparecen las señales de los hidrógenos que están ligados, ¿no es cierto? Donde hay más líquidos es la corteza. Entonces, por eso tengo una señal un poquito mayor, ¿se dan cuenta? Y donde hay menos líquidos, menos hidrógeno, es la sustancia, es la grasa. Pero esta grasita está más ligado. Acá tengo más contenido por el citolamo, entonces siempre hay un poquito más de señal, ¿se fijan? Entonces puedo saber la diferencia. Los líquidos puros, el líquido cefalorraquídeo, simplemente no hay señal. ¿Se fijan? Pero la grasa siempre dando señal. Y la otra, fijarse cuando hay un flare, fijarse en los ventrículos. Siempre voy a tener un poquito de señal. Y esto porque acá el voxel, tanto de la grasa y de los líquidos que puede haber en el voxel probablemente tal, produce como un artefacto. Como la resonancia se basa, ¿no es cierto?, en la señal de la grasa, ¿no es cierto?, y del hidrógeno, o sea, voy a hablar de los líquidos y de la grasa, ¿no es cierto?, para separar un poquito. Van a haber voxeles acá, en los ventrículos, voxeles compartidos. Entonces produce como ese artefacto ahí. Si fijan, se ve como artefacto. Pero realmente es porque está compartiendo voxeles tanto la grasa como el agua. Bien. Vamos a la siguiente. ¿Dudas con respecto al ¿No? T2 flare? Ya. No, profe. Siempre fíjense que el líquido, ausencia de líquido, y fijarse en los ventrículos. Y uno va a saber al tiro, ¿no es cierto?, que es un flare. Ah, me salió el... ¿Quién va primero? Martina, ¿por qué? Bueno, no sé. 891, 800, no sé por qué. Responde más rápido, profe, le dan más puntos. Ah, perfecto, ya. Le da el que responde más rápido, eso no lo sabía. Gracias. La siguiente. ¿Qué gradientes se conocen por convención? Gradientes codificadores de frecuencia. Gradientes ¿Qué gradientes se conocen por convención? Gradientes codificadores de frecuencias.
La X, por convención. Lo recién acabamos de hablar. Es por convención más que nada. Pero cuando estamos en los cortes axiales, porque de ahí se comienza, pero por convención. La X es la de frecuencia, la Z es de corte y la Y es la de fase. Por eso por convención. Pero yo cuando cambio, ¿no es cierto? Se van cambiando, así que no se preocupen, van cambiando. Es solamente por convención, nada más. Que esto se considera de frecuencia. Además que se ocupa, ¿no es cierto?, como gradiente bipolar también. Para cuando se hacen, por eso se llama eco de gradiente. ¿Ya? Bien. Nada más que analizar acá. Martina, bien. Contestó mucho más rápido. Subo en 3 lugares. Veámosla. En resonancia denominamos. Acá di poco tiempo, pero quiero que lean bien. En resonancia denominamos. Está abreviado ahí porque no me dejó poner más palabras. Me da relajación T2 o relajación longitudinal se produce por el desfase de los protones. Relajación T1 o relajación longitudinal cuando los protones devuelven la energía al entorno molecular. Eso significa al entorno molecular. Relajación T1 o transversal cuando los protones devuelven energía al entorno molecular, o ninguna afirmación es correcta. Lean bien. Estos devuelven la energía al entorno molecular. Y acá devuelven energía al entorno molecular. ¿Qué imagen es esa? Un ¿Qué cavernoma. ponderación? Un cavernoma. Ya, perfecto, es un cavernoma, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué ponderación es? T2 gradiente. T2 gradiente. ¿Y cómo reconocemos el T2 gradiente? Una, está el efecto T2, ¿no es cierto? Digo efecto T2 porque están dando señal los líquidos. La susceptibilidad magnética, Perfecto, por la El, susceptibilidad magnética que tiene. ¿Qué más? hemosiderina, el halo Ya, de hemosiderina. perfecto. ¿Y qué otra cosa más? ¿No se ve la calota? Exactamente, la calota no la veo. Porque baja la señal por susceptibilidad magnética. ¿Se fijan? O en homogeneidades. Cuando se habla del concepto susceptibilidad magnética o homogeneidad del campo magnético, más o menos lo mismo. O sea, producto de la homogeneidad del campo magnético se produce la susceptibilidad magnética. ¿Ven? Y además que la grasa no da señal. Acá realmente demuestra que la grasa tiene un T1, Corto. T1 y T2. Y su T2 es corto. ¿Sí o no? Bien corto. También es corto. Acá realmente no se te demuestra que tanto CT1 y CT2 es corto. Bien. Siguiente. Bueno, Martina sigue arriba en el podio. Bien, veamos la otra. Ordene la siguiente estructura dependiendo de su tiempo T1, de mayor a menor. Ordene las siguientes estructuras dependiendo de su tiempo T1, de mayor a menor. Lean bien. Habla de su tiempo de relajación de los tejidos. Por eso el T1 es una constante de tiempo de los tejidos.
¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. Agua, ¿no es cierto? Líquido cefalorraquídeo, sustancia gris, sustancia blanca, grasa. ¿Está bien la respuesta? ¿De mayor a menor? Sí. Sí, pues no es cierto, vamos a pensar que este tiene más hidrógeno, más, un poquito menos, pero también tiene un poco más, tiene un poco más que la sustancia blanca y la grasa. De acuerdo a su tiempo. Bien. Claro, que si uno piensa en su tiempo, en la relación T1, estos están más ligados, estos están un poquito menos ligados. ¿Se fijan? Estos están un poco menos ligados, entonces da más señal. De mayor a menos, perfecto. Bien, veamos la siguiente. Bien. Respecto a la gradiente magnética, es correcto afirmar que respecto a las gradientes magnéticas, es correcto afirmar que acá tampoco tienen duda, ¿no es cierto? Lo más correcto era eso, o sea, permite la descripción de la imagen en los tres planos. ¿Estamos claros? ¿Ninguna duda con respecto a eso? ¿Jóvenes? Bien. No, profe. Está bonito el CTA, la plataforma. ¿Se fijan? ¿La ven? Este sí que es un computador, la plataforma. Bien. Mira, Martínez recuperó su lugar. Bien. La siguiente. Una muestra de espines se somete a una gradiente y luego se aumenta la potencia de esta al doble. ¿Ahí la ven bien? Sí. Una muestra de espines se somete a una gradiente y luego se aumenta la potencia de esta al doble. Sucede lo siguiente. Los espines quedan exactamente con la misma fase, se produce una homogeneización en la frecuencia de precisión de los espines, una disminución en la frecuencia de precisión de los espines, el desfase se hace más acentuado en toda la muestra de espines. ¿Dudas? El desfase, ¿no es cierto?, de los espines, si yo aumento al doble, se hace más acentuado en toda la muestra de espines. Yo al aumentar la potencia, ¿no es cierto?, aumento los desfases. Se hace mucho más acentuado. Bien.
Ponderación de la imagen que estoy mostrando. T1. Perfecto, un T1. Y la imagen que está en un círculo, ¿no es cierto? Que está con el círculo rojo ahí. ¿Por qué hay señal ahí? ¿Calcio? No. Estamos a nivel de los peduncos cerebramos, estamos en la cisterna pontina, ¿no es cierto? El acueducto de Silvio, a nivel de los pedúnculos cerebrales más o menos, corta un poquito más arriba. Y estamos justo a nivel de la ¿a qué nivel estamos? A nivel de De la silla turca. la silla turca, perfecto, ¿no es cierto? O sea, sería la hipófisis, quizás por una calcificación. ¿Un adenoma? No, porque la calcificación no da señal. Piensen exactamente, la calcificación, hay ausencia de señal, producto, ¿no es cierto?, de la susceptibilidad magnética, o sea, cae la señal. Una que no tiene hidrógeno. Cae la señal. Entonces, ¿por qué está dando señal ahí? ¿Qué estructura está dando señal? La hipófisis puede La ser hipófisis. Ya, la hipófisis. adenoma o alguna Ya, alteración en la no, hipófisis. no. Ya, veamos anatómicamente, no hay nada patológico acá. La Ah, ya. hipófisis está dando señal. ¿Cómo está conformada la hipófisis? Por dos lóbulos. ¿Cuál es el La primer lóbulo? adenopófisis y la Ah. neurohipófisis. Perfecto. Entonces, ¿qué está dando señal ahí? ¿La adeno o la neuro? Grasa, La grasita. la grasita de la ¿De la? Adenohipófisis. No. No, neurohipófisis. La Si fuera La neuro. adeno, neuro. líquido. La Si fuera neurohipófisis. adeno sería líquido y no daría señal. Exactamente. La adeno no da señal. Bien. Neurohipófisis, ¿se fijan? Porque tienen que ser algunos elementos, ¿no es cierto? Tienen, ay, me olvidé los elementos que tiene ahí. Contienen grasita un poquito. Neurohipófisis debería ser La- neurona. claro, y las proteínas también que están ahí, pues, ¿se fijan? Entonces, por eso es la neurohipófisis, por eso está dando señal en T1. ¿Ya? No es patológico. Perfecto. Bien, sigamos. Bueno, con respecto a esto, ninguna duda, ¿no es cierto? Si yo someto la gradiente, ¿no es cierto? Y aumento el doble, ¿qué pasa con los espines? Su desfase se hace mucho más acentuado. Perfecto. No, Martina está rápida para contestar. Bien. Siguiente. El tiempo de repetición es capaz de discriminar. Acuérdense que yo le dije que el tiempo de repetición, ¿qué controla? Controla la MZ en la magnetización longitudinal y MEXI en la magnetización transversal. MXI es magnetización transversal y MZ es la magnetización longitudinal. Bien, excelente. La diferencia, ¿no es cierto?, de los tejidos en la magnetización, ¿no es cierto?, longitudinal. Controla la longitudinal y el tiempo eco controla la transversal. Perfecto. Bien. Ninguna duda con respecto a esto, ¿no es cierto? No, profe. No, profe. Vamos a mostrar, estoy mostrando los dos pollitos, me había olvidado. Ya. Bien, sigamos. Bueno, ahí está la tabla. La zona de exclusión comienza en la línea de los 5 grados, que equivale a
una fuerza de bien, excelente. Cero, acá no hay duda, ¿no es cierto? 0.5 militesla de fuerza. Bien. Ay, me acuerdo qué contenido había acá. Está el león mirando, el tigre. Bien, sigamos. ¿Qué significa que un tejido tenga un T2 largo? ¿Qué significa que un tejido tenga un T2 largo? Perfecto, ¿no es cierto? Un tejido, ¿no es cierto?, tiene una alta coherencia. ¿Se fijan? Su relajación transversal es alto, es coherente. Por eso se demora más. ¿Ninguna duda con respecto acá? Siempre le he dicho que cuando se habla, ¿no es cierto?, de la relajación transversal, que su T2 sea largo es porque tiene una alta coherencia, porque la relajación transversal es la pérdida de la coherencia de las fases. Y van a haber tejidos, ¿no es cierto?, que tienen una baja coherencia y una alta coherencia. ¿Entiendes? Entonces ahí se produce que el tejido que tiene una alta coherencia se demora mucho más en sus desfases, ¿no es cierto? Porque yo le he repetido, le he dicho que realmente lo que vemos, ¿no es cierto?, la transversal son los desfases. Más desfases, menos desfases. ¿Estamos claros con respecto a eso? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Una alta pérdida, se habla de relación transversal, es la pérdida de la coherencia de las fases. Bien, mostrar contenido. Ponderación. T2. T2. ¿Pero qué más? Pues sí, es un T2, Gradiente. tiene un apellido. ¿Y cómo saben que es T2 gradiente? Por ¿Y no la te calota. sabe limpiar? Dos WhatsApp. T2 Faxat podría ser también, nos tomaron, ¿ya? Sí, una buena T2 Faxat. ¿Quién es T2 Faxat o T2 gradiente? No hemos visto imágenes de T2 Faxat, así que podría ser, sí. No El le he gradiente mostrado. profe, debería T2 verse gradiente. la pelota. ¿Qué les dije yo cuál es una de las claves para ver si es un T2 gradiente? ¿La calota? La calota, lo veo la calota. O este 2 Faxat. Si fuera un T2 Faxat no debería esta
pérdida de la fase acá, ¿se fijan? Alteración de la señal. El T2 FACSAT, a pesar que se basa, ¿no es cierto?, en la secuencia espectral de la grasa, si el campo magnético no está muy homogéneo, tiende hacia los bordes, ¿no es cierto?, a no saturar, hablamos de no saturar bien la grasa. Pero este es un T2 gradiente que no veo la calota, el resto es grasita ahí, ¿se fijan? No veo la calota. Además el T2 FACSAT es, en cuanto a la imagen, los líquidos dan mucho más señal. Esta señal, ¿no es cierto?, el T2 gradiente es menos intensa, vamos a ver que menos intensa, ¿ya? Porque está realizada con eco gradiente. Y como las eco gradientes son tan rápidas, el tiempo de eco es mucho más corto, ¿ya? En cambio, el tiempo de eco del T2 es mucho más largo. Esa es la diferencia, porque son eco gradientes, ocupan poco tiempo de eco y tiempo de repetición mucho más corto. Por eso es menos intensa el líquido, pero es un T2 gradiente. Bien, cuando estas se obtienen con gradiente magnética, la cual la potenciación depende del flip pangue. Este es un flip pangue de menos de 20 grados. Por eso son tan rápidas. Bien, T2 gradiente, excelente. Tengo que salir de ahí. Ahí está el marcador. Vamos a la siguiente. 10 de 12, son hartas. La imagen siguiente, anatomía. En la imagen siguiente la fecha indica cápsula interna, globus pallidum, putamen o claustro. ¿Ves bien la flecha, no? Sí, profe. Bien. Putamen, excelente. 11 correctas, 11 personas. Profe, está muy al límite así ahí. Pareciera globo pálido o putamen. No es putamen. Veamos la imagen. Eso le hace que la imagen se ve muy pequeñita, entonces no pude ver. Ya, sí, se ve muy pequeña, sí. No sé cómo la Porque ven. yo tengo la mnemotecnia para el putamen y mejor no la digo por. Ya. Por eso me quedo dando vueltas. Esto solo es incorrecto, ¿no? Sí. 2 personas ya. ¿Cuánto hay? 11, 16. Hay 22, hay 26. Algunos se salieron, ¿ah? Bien, o no contestaron, no sé. Mostrar contenido. Bien. 21 horas. Ahí está, putamen. ¿La ven bien ahora? Igual me sigue dando duda, profe. Algo la imagen. El Sí, pálido está más profe, acá. se ve bien. Es que pareciera más afuera el putamen, profe. No, profe, se ve Sí, bien. pero Ahí me queda más sí, claro. putamen. Profe, se Para ve mí bien. ese es el globo. Le sigo por ciento, profe, para mí el globo pálido. El globo pálido está acá. Porque el putamen es el más externo de Sí, estos núcleos. quizás, El porque núcleo. claro. Este es el pálido, el problema está en claro. Quizás La flecha la dejó como. Si haya sido un poquito más arriba, claramente el putamen. Ahí la dejó como en el No, sí, límite. tiene razón, sí. Sí, puede ser, sí. Se ve Está bien, bien. profe. Bien. Se ve bien, pero el problema es que justo lo dejó entre como que uno y Sí, otro. la Cuesta dejé como entre otros. separarlo. Exactamente, ya. Oye, me interesa esta secuencia, esta ponderación. ¿Qué T2 ponderación es? gradiente. T1 STIR. T1 STIR.
o T2. 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 T2 estir, porque están los Sí, líquidos están T2. concentrados. Es un T2 estir. Fíjense que no se ve, ¿no es cierto? Es casi el mismo corte que le mostré del T2 gradiente, porque es el mismo paciente. Hay diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a la imagen, porque esta secuencia es un STIR, un T2 STIR, y tiene el pulso de 90 a 180, bueno, está hecha con turbospineco, tiene el pulso de 90 a 180. Entonces la imagen, ¿no es cierto?, en cuanto a su resolución espacial y en cuanto a su resolución temporal, está muy bien definida. Voy a entrar a la parte de definición. ¿Se fijan? Entonces no veo susceptibilidades magnéticas porque tienen el pulso de 180. ¿Se fijan? Por eso las gradientes magnéticas son muy susceptibles, porque no tienen pulso de 180, sino tienen una gradiente bipolar que hace de pulso 180. Acuerda que yo dije la ecogradiente, el pulso de iniciación es un flipangue que determina la ponderación y una gradiente bipolar que actúa en ambos sentidos. En un sentido, porque los espines los pone en todo en fase, y en el otro sentido los vuelve a ponerlos en el sentido positivo, los pone todos en fase, todos los espines, y en el sentido negativo los vuelve a refasar. Y cuando vea como están refasados, viene la secuencia lectora, el flipangue, lo que hace es ponerlo todo en fase. Y así es un juego bastante bonito. Entonces, lo refasa nuevamente y lo vuelve con la secuencia lectora, lo vuelve a poner en fase. Entonces, a medida que ese juego hace que el spin dé mucho más señal cuando yo lo llevo a la fase. Lo refasa nuevamente y después lo vuelve a poner en fase. Y así sucesivamente tengo bastante señal. Por eso son rápidas. Son rápidas. Bien, es un T2 STIR y no se ve inhomogeneidades, o sea, susceptibilidad magnética. ¿Se fijan? La imagen, en cuanto a su resolución espacial y temporal, es bastante buena. Bien. Esta es la última, parece. Bueno, el marcador. Siguiente. Ah, quedan. La siguiente imagen corresponde a STIR. ¿Qué pasa con la señal de los líquidos? Cuando nombraron el T1 STIR, ¿existe el T1 STIR? ¿O solamente STIR? Pregunta. Creo que no existe el T1 STIR. No tendría como sentido, ya que disminuiría
O sea, se anularía la señal de la grasa y en T1 lo que más se ve es grasa. Perfecto. Exactamente eso. No existe el T1 STIR, pues existe el STIR, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Estaba quedando dormido, disculpen, pero me perdí un poco. El STIR, ¿qué hace, no es cierto? Se basa, ¿no es cierto?, en la inversión recovery, se basa en la relajación de las curvas T1, se basa en la longitudinal, ¿no es cierto?, de los tejidos, en la relajación longitudinal de los tejidos. Cuando llega, ¿no es cierto?, a un tiempo de inversión de 150 milisegundos, yo anulo todas las señales. En la recuperación de la longitud de los tejidos, a 150 milisegundos, yo anulo la señal de la grasa y de todas las grasas. Entonces simplemente existe el, algunas veces más llamado T2 STIR, pero eso se llama STIR nomás, nada más. ¿Ya? Por eso yo le dejé que la otra imagen hablaran de T2 STIR, pero no es así. No existe el T2 STIR, existe el STIR. ¿Ya? Algunos le dicen T2 porque, claro, ¿por qué le dicen T2? Porque los líquidos están dando mucha señal, pero la secuencia en sí se llama Short Time Inversion Recovery y es mal llamado T2 STIR. Por eso en la imagen anterior yo me dejé llevar que T1 STIR, T2 STIR. El T1 STIR no existe y el T2 STIR tampoco, existe STIR, que es acortamiento del tiempo de inversión recovery. Short time, ¿no es cierto? Inversion recovery. STIR. Muchos le dicen T2 STIR, ya, le dan T2 porque da mucha señal a los líquidos. Entonces acá lo que hacemos es anular la señal de la grasa. Y todo lo que se parece a la grasa dan bastante señal. Nada más que eso. Entonces, sí. Profe, ¿y cómo un T2 FATSAT? Ah, ¿cómo Que al menos- distingues tú? Yo igual pensé que era T2 FATSAT. Ah, ya, buena pregunta. Necesito mostrarle una imagen T2. Es muy parecida a esta imagen. La única diferencia, ¿no es cierto?, que dependiendo, ¿no es cierto?, se parece mucho a esta imagen. Pero la diferencia está en cuanto a que va a dar un poquito más de señal. Veamos, no tengo ningún T2. Me va a dar un poquito más de señal. Porque no anula toda la grasa anula ¿cómo se llama? El T2-FATSAT, como se basa en la secuencia espectral de el espectro de la grasa, anula toda la grasa y hay sectores, ¿no es cierto?, en la cual yo el diplo, ¿no es cierto?, lo voy a ver un poquito mejor. Esa es la diferencia, uno se fija en el diplo. Claro, la imagen va a ser muy parecida a esta. Además, la sustancia blanca va a dar un poquito más de señal, ¿no es cierto?, con respecto a esta imagen que está acá. Y además, la imagen, ¿no es cierto?, de los líquidos no va a ser tan intensa también. Pero tendría que mostrar una imagen T2 FATSAT y va a quedar pendiente. Vamos a comparar esta imagen T2 con otro T2, pero con FATSAT para que vean la diferencia. ¿Ya? Bien. ¿En qué estábamos? La anterior era un T2 gradiente, ¿ah? Yo los dejé llevar con el T1 y el T2 porque venía esta imagen después. No era para confundirlo, sino para que se den cuenta que la imagen, ¿no es cierto?, uno las ve y totalmente diferente. La otra estaba tan bien hecha, ¿no es cierto?, el T2 gradiente, estaba tan bien que no se mostraban susceptibilidades magnéticas, ¿se dieron cuenta? Porque ese es el software del equipo, nada más, el computador del equipo.
porque hay filtros. Entonces tú los filtros, yo puedo aplicar filtros. Cuando yo manejo la imagen, esa imagen la mejoro con filtros de imagen. Entonces me permite, me da una escala de filtro. A los médicos no se dan cuenta, pero algunos se dan cuenta. Tienen un ojo tan, me dice, le aplicaste filtro a esta imagen. A pesar que yo le saco todas las cosas que puedan indicarme que hay un filtro, porque aparece F7 ahí o F8. Entonces, si tú le aplicas un filtro, se eliminan mucho las susceptibilidades, pero uno se la juega, ¿no es cierto?, con las cosas patológicas. Más que nada, generalmente cuando uno ve cosas patológicas, es mejor no aplicar filtros, sino simplemente dejarla tal como viene la secuencia, tal como la bobina la está leyendo las señales. Más que eso. Por eso se dieron cuenta que no había, la anterior, ¿no es cierto?, no puedo mostrarla, la anterior no tenía tantas susceptibilidades, entonces confunde un poco. Era por el hecho de que venía esta imagen. T2 STIR no existe, existe el STIR. Le llaman T2 por el hecho que los líquidos están dando bastante señal, ¿ya? Porque es una técnica, un método, inversión recovery, acortamiento del tiempo, ¿ya? En la relajación de los tejidos en su curva, en la curva longitudinal de T1. Por eso dice que STIR se basa en T1. ¿Se dan cuenta? Uno le dice que STIR se basa en T1 y tiende a confundir un poquito, ¿ya? Tiende a confundir. T1, STIR se basa en T1, porque nada más que eso. Bien. La última. No sé, el marcador no me da la siguiente. Esta es la 12.